En una aldea escondida entre montañas de niebla, donde los pinos susurran historias antiguas, vivía un joven incapaz de dominar su propio fuego interior. Hasta que un viejo maestro le mostró un camino casi olvidado: Gaman, la disciplina silenciosa, la resistencia que no grita, el arte secreto del autocontrol. Es la historia de un guerrero que lucha contra su enemigo más antiguo, su propio ego. Y del viaje interior que lo llevará desde el miedo hacia la presencia. Desde la impulsividad hacia el dominio. Desde el ruido hacia la fuerza silenciosa. En lo alto de las montañas de Rai, donde el viento arrastra antiguos susurros y el amanecer pinta el cielo con tonos de bronce, vivía un joven cuyo espíritu ardía más rápido que su propia sombra. Su nombre era Ren. Desde niño, los ancianos lo habían descrito como una espada aún sin templar, fuerte, brillante, llena de potencial, pero frágil ante su propia temperatura. Y en un mundo donde la disciplina era el corazón del honor, un temperamento inestable podía convertirse en una herida peligrosa. Una tarde, durante el entrenamiento del dojo, esa herida se abrió. Un comentario torpe de otro aprendiz. Un empujón accidental. Y Ren, sin pensar, dejó que la llama respondiera por él. Un golpe impulsivo. Un cuerpo cayendo al suelo. Un silencio que se volvió hielo. Cuando el maestro Daizan entró, no levantó la voz. No frunció el ceño. Solo observó a Ren como quien contempla un cielo nublado que amenaza tormenta. «Ven conmigo», dijo. Lo condujo al borde del acantilado donde los pinos viejos se inclinaban como sabios en conversación eterna. Allí, sin juicio ni enojo, Daizan pronunció la frase que abriría el verdadero conflicto de Ren. Un guerrero que no se domina, no tiene derecho a dominar nada más. Ren apretó los puños. No sabía qué le dolía más, la vergüenza o la verdad. Y fue entonces cuando Daizan mencionó la palabra que cambiaría su destino. Ren escuchó la palabra como si le hubieran entregado una llave, pero sin mostrarle la puerta. Gaman. Soportar la tensión sin romperse. Respirar donde otros gritan. Permanecer firme cuando la mente pide huir. ¿Y cómo se entrena algo así?, preguntó Ren, intentando ocultar la mezcla de rabia y vergüenza que aún hervía en su pecho. Daizan no respondió. En lugar de eso, tomó una ramita seca del suelo y la dobló lentamente entre sus dedos. La fuerza sin paciencia, crack, se quiebra. Luego señaló un pino cercano, retorcido por años de viento. Sus ramas, delgadas pero flexibles, se movían sin romperse. Pero la fuerza con disciplina se adapta y perdura. Ren desvió la mirada. Sabía que el maestro tenía razón, pero su orgullo aún rugía. Estaba acostumbrado a demostrar valor a través de golpes, velocidad, energía. Jamás se le había ocurrido que contenerse pudiera ser una forma más alta de dominio. Daizan continuó: tu enemigo no es ese muchacho. Ni los desafíos del dojo. Ni el mundo. Tu enemigo está aquí, tocó suavemente el pecho de Ren. La tormenta que cargas dentro pide ruido. Pero tú debes enseñarle silencio. Ren sintió un nudo en la garganta. No estaba preparado para ese tipo de batalla. Pero algo dentro de él, quizá la parte más cansada de arder, deseaba aprender. Si aceptas este camino, dijo Daizan, prepárate. Nada en él será cómodo. Ren asintió, aún temblando, como quien acepta entrar en una noche desconocida. El amanecer siguiente no trajo espadas, ni combates, ni órdenes gloriosas. Trajo un balde de agua. Daizan colocó el recipiente en las manos de Ren, lleno hasta el borde, tan delicado que un paso en falso bastaría para derramarlo. Camina. ¿Hacia dónde? Camina. Ren obedeció, irritado. Caminó alrededor del dojo, una y otra vez, mientras el viento helado cortaba sus mejillas. Cada paso traía la misma instrucción silenciosa: no derrames una gota. Al principio, le pareció absurdo. Él quería entrenamiento real, sudor, tensión, músculos ardiendo. No, esto. Pero tras una hora, su enojo empezó a mezclarse con otra sensación: agotamiento mental. Su cuerpo podía soportar el esfuerzo. Su mente, no. La mente de Ren saltaba como un mono, pensando en la pelea del día anterior, en cómo lo habían visto los demás, en lo que desearía haber dicho, hecho, gritado. Y con cada pensamiento impulsivo, el agua temblaba. El silencio lo revelaba todo. Cuando regresó, agotado, Daizan apenas levantó la mirada. Buscabas acción, dijo el maestro, pero no podías sostener un balde sin que tu mente lo derramara primero. Ren apretó la mandíbula, sintiéndose visto de una forma incómoda,
casi desnuda. El ruido que llevas dentro, continuó Daizan, no te deja caminar recto. Ese día no hubo elogios. No hubo lecciones explicadas. Solo una verdad difícil, Ren no dominaba ni su propio paso. Los días siguientes se volvieron un ritual sin gloria, cargar agua al amanecer, recoger hojas en silencio al mediodía, caminar senderos interminables sin pronunciar una sola palabra. Nada de eso parecía entrenamiento para Ren. Parecía castigo. Pero Daizan observaba desde la distancia, como quien mide la presión de una cuerda que está por romper o por volverse más fuerte. Una tarde, mientras Ren caminaba por el bosque con otro balde en equilibrio, la frustración finalmente estalló. «Esto no tiene sentido», gritó, dejando que su ira rugiera dentro del vacío del bosque. Y entonces escuchó la voz de Daizan detrás de él: «El silencio es tu primer adversario. No te gusta porque te muestra lo que no has querido ver». Ren se quedó inmóvil. Daizan continuó, sin elevar la voz: «Tu mente busca estímulo constante. Acción, ruido, conflicto. El silencio te desnuda, porque no puedes esconder tu desorden dentro de él». Se acercó, tomó el balde de las manos de Ren y lo sostuvo frente a él. «Gaman no es soportar por obligación», dijo con firmeza. «Es sostener el dolor sin perder claridad. Es dirigir la fuerza, no reprimirla». Ren bajó la cabeza. Había pasado días intentando resistir, cuando lo que el maestro pedía era algo distinto: estructura interna, una mente capaz de sostenerse sin derramarse. Por primera vez, Ren entendió que el silencio no era enemigo. Era un espejo. Y ese espejo estaba a punto de mostrarle algo aún más profundo. Así comienza el siguiente capítulo, la construcción del espíritu que aprende a sostenerse. La noche cayó sobre la aldea como un manto azul profundo. Las linternas colgaban de los postes, oscilando con el viento frío, arrojando sombras que parecían moverse con intención propia. Fue en ese escenario silencioso donde Ren enfrentó su primera prueba real. Regresaba del pozo cuando escuchó una voz que conocía demasiado bien. «Vaya, mira quién aparece. El aprendiz que no sabe controlar ni sus manos». Era Sora, un antiguo rival. Sus palabras eran afiladas, calibradas para abrir la herida exacta. Ren sintió el golpe antes de procesarlo. Primero en el pecho. Luego en el cuello, subiendo como una ola hirviente hacia su rostro. Ego. No era ira pura. Era ego herido, esa sombra que exige demostrar valor aunque no haya peligro real. Sora avanzó un paso. «¿Qué pasa? ¿Te quedarás callado otra vez?» Ren sintió la tormenta crecer. El mismo calor de la vez anterior. El mismo impulso primario: responde, defiéndete, demuestra que no eres débil. A unos metros, entre los árboles, Daizan observaba. No para juzgar, sino para medir la batalla que se avecinaba. Ren apretó los puños. La respiración se volvió corta. El corazón golpeó como un tambor de guerra. Por un instante, estuvo a un aliento de repetir la historia. Pero algo, muy sutil, empezó a moverse dentro de él. Ren cerró los ojos. El mundo alrededor pareció comprimirse en un solo punto: su respiración. Recordó las palabras de Daizan. Recordó el balde temblando con cada pensamiento impulsivo. Recordó cómo el silencio había revelado la forma exacta de su desorden interior. Inhaló profundamente. El aire entró frío, como agua calmando hierro ardiente. Exhaló lento, permitiendo que la tormenta perdiera fuerza, que la niebla mental se disipara. Cuando abrió los ojos, Sora seguía allí, esperando la explosión. Pero Ren ya no estaba dentro de la tormenta, la observaba desde afuera. «¿No vas a decir nada?», provocó Sora con una sonrisa torcida. Ren sintió el viejo impulso levantarse, pero esta vez había un espacio entre él y su reacción. Un segundo de claridad. Un segundo de elección. Y eligió el silencio. Sora, confundido, dio un paso atrás. El ataque verbal perdió filo. Las palabras ya no encontraban un punto donde clavarse. En la distancia, Daizan asintió. Ren no había ganado una pelea física. Había ganado algo infinitamente más difícil: la guerra contra la necesidad de demostrar valor. Daizan se acercó finalmente. «Hoy venciste al enemigo correcto», dijo. «El ego teme el vacío, por eso se refugia en la reacción. Pero cuando eliges el silencio, lo dejas sin armas». Ren sintió, por primera vez, una fuerza distinta. Una fuerza que no necesitaba ruido. Y así, con una victoria silenciosa, se abre el camino hacia el siguiente capítulo:
el nacimiento de la verdadera intención. El amanecer sobre el monte Kuruasi no parecía luz, parecía una advertencia. El cielo gris se movía con una violencia silenciosa, como si las nubes arrastraran antiguos espíritus entre sus pliegues. Daizan caminaba delante, con paso firme. Ren lo seguía, sintiendo como el aire se volvía más delgado, más frío, más bravo a cada metro. Cuando llegaron al templo abandonado, una estructura de madera negra, desgastada por décadas de invierno, Daizan se detuvo. Aquí aprenderás quién eres sin tu ira. Ren frunció el ceño. ¿Y qué debo hacer? Permanecer. ¿Cuánto tiempo? Hasta que escuches lo que el viento quiere enseñarte. El viento rugió como si respondiera a propósito. Ren sintió la piel arder por el frío. Sintió el hambre asomar tras las primeras horas. Sintió la soledad abrirse dentro como una grieta silenciosa. No había tareas. No había instrucciones. Solo él y la montaña que parecía observarlo. Al principio, su mente se resistió con furia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pretende Daizan? ¿Qué se supone que debo sentir? Pero el viento no respondía. Solo golpeaba, constante, imparcial, como una prueba milenaria. Con el paso de las horas, Ren dejó de preguntarle a la montaña. Y comenzó a escuchar su propia respiración. Algo empezaba a cambiar, tan sutil como una chispa que despierta en la oscuridad. La primera noche fue una batalla física. La segunda, una batalla emocional. Pero la tercera noche, fue otra cosa. Ren ya no luchaba contra el frío ni contra el hambre. Luchaba contra la parte de sí que quería escapar, huir, regresar a lo familiar. Cada ráfaga de viento golpeaba su cuerpo, pero también su ego. Le recordaba que no era el guerrero que había imaginado, no era fuerte por sus reacciones, ni valiente por sus impulsos. Era fuerte solo cuando estaba presente. En un momento de silencio entre dos ráfagas, Ren abrió los ojos. La montaña no había cambiado. Pero él sí. Vio cómo su respiración entraba y salía en pequeñas nubes blancas. Vio cómo su mente, tan acostumbrada a correr, a morder, a reaccionar, se mantenía quieta por primera vez. Vio que no necesitaba ira para sentirse vivo. Y en ese instante, algo se alineó. Una claridad limpia, casi sagrada. Daizan apareció al amanecer y lo observó sin hablar. Ren no temblaba. No buscaba respuestas. Solo estaba, aquí. El maestro sonrió con la serenidad de quien reconoce un renacer interno. La presencia, dijo suavemente, es el arma más antigua del guerrero. Corta el miedo con claridad. Y sostiene el espíritu cuando todo lo demás cae. Ren inclinó la cabeza. No había derrotado a la montaña. Se había encontrado dentro de ella. Y con esa nueva presencia, Ren está listo para enfrentar el siguiente desafío, dar forma a su intención. Ren descendió del monte Kuruasi como quien vuelve de otra vida. No caminaba más rápido ni más fuerte, pero cada paso tenía un peso distinto, una intención que antes no existía. El viento, que antes lo empujaba, ahora parecía acompañarlo. Cuando llegó a la aldea, los aldeanos notaron el cambio antes siquiera de escucharlo hablar. Su postura era más firme. Su respiración, más profunda. Su mirada, más tranquila. Ren ya no buscaba demostrar nada, su silencio hablaba por él. Pero la verdadera prueba llegó sin aviso. Al atardecer, un humo espeso comenzó a elevarse desde el extremo sur de la aldea. En cuestión de minutos, las llamas devoraban el techo de una de las casas, amenazando con extenderse a las demás. El caos se instaló, gritos, carreras desordenadas, desesperación. El Ren de antes habría reaccionado con la misma energía descontrolada del fuego. Pero este Ren inhaló. Sostuvo el aire. Y exhaló con una calma que cortó el pánico como una espada silenciosa. Tú, trae agua. Ustedes, despejen el camino. Los demás, manténganse detrás de la línea. No gritó. No empujó. No perdió el control. Solo dirigió. Y en medio del fuego, Ren notó algo sorprendente, su mente no temblaba. Su cuerpo no dudaba. El caos no lo poseía, él sostenía el caos. Las llamas lamían las paredes de madera mientras Ren guiaba a los aldeanos. Cada movimiento era medido, cada instrucción clara. El miedo estaba allí, pero no lo dominaba. Lo sostenía, lo transformaba en acción efectiva. Cuando la última casa fue asegurada y el fuego finalmente contenido, un silencio pesado descendió sobre la aldea. Los aldeanos lo miraban con ojos distintos. No por la fuerza de sus brazos.
no por la rapidez de sus pasos, sino por la fuerza invisible que irradiaba su acero interior. Daizan apareció entre la multitud, como una sombra tranquila. No dijo nada de inmediato. Solo lo observó, y en esa mirada Ren sintió el reconocimiento más profundo que había buscado toda su vida. «Hoy entendiste, Ren», dijo finalmente. «Un verdadero guerrero no es quien lucha con el mundo, sino quien puede sostener el caos sin convertirse en caos. Gaman no es aguantar por aguantar. No es suprimir. Es transformar. Es tomar el fuego que llevas dentro y dejar que ilumine, en lugar de destruir». Ren inhaló profundamente. El humo aún flotaba en el aire, mezclándose con la tarde dorada. Por primera vez, comprendió el alcance de su entrenamiento. Su ira, su orgullo, su impulso, todo podía ser canalizado. Todo podía sostenerse con claridad. Y mientras los aldeanos regresaban a sus hogares, confiados y seguros, Ren supo que su camino no terminaba allí. Su rol ahora era guiar a otros hacia el mismo acero invisible. Con eso, su viaje de la indisciplina a la maestría interior encontraba su culminación, mientras la próxima lección aguardaba en silencio. El verdadero poder nace cuando el guerrero aprende a dominarse a sí mismo antes de dominar el mundo.